Nunca pensé que un día mi propia hija me miraría a los ojos y me diría, con esa voz fría que no conocía, o te sirves a mi marido, o te vas de esta casa, esa casa. La misma que construí con las manos agrietadas de tanto trabajar. La misma donde preparé cientos de tamales en cada posada. Donde el aroma del café de ola despertaba a todos en las mañanas frías de noviembre. Ese día no hubo abrazos ni buenos días, mam. Solo el silencio pesado y el golpe seco de mi corazón rompiéndose. Y mientras guardaba mi rebozo y mis pocas cosas en una maleta vieja, pensé que quizá había llegado el momento de cerrar una puerta que siempre creí abierta. Pero antes de contar lo que haces, despedísimo y de cambi mi vida, para siempre quiero que te quedes conmigo hasta el final de esta historia. Quiero, al escuchar, pienses en tu propia familia, en lo que harías tú. Que me digas en los comentarios tu opinión. No olvides suscribir, porque contamos historias de vida reales, de esas que lloran, pero también en el corazón. Nunca pensé que un día mi propia hija me miraría a los ojos y me diría, con esa voz fría que no conocía, o te sirves a mi marido, o te vas de esta casa, esa casa. La misma que construí con las manos agrietadas de tanto trabajar. La misma donde preparé cientos de tamales en cada posada. Donde el aroma del café de ola despertaba a todos en las mañanas frías de noviembre. Ese día no hubo abrazos ni buenos días, mam. Solo el silencio pesado y el golpe seco de mi corazón rompiéndose. Y mientras guardaba mi rebozo y mis pocas cosas en una maleta vieja, pensé que quizá había llegado el momento de cerrar una puerta que siempre creí abierta. No sé si alguna vez has sentido que la sangre se te congela, que el aire se queda atrapado en tu pecho y que las paredes, esas que un día fueron tu refugio, de pronto se vuelven extrañas, hostiles. Así me sentí esa mañana. Afuera, el sol caía fuerte sobre las bugambilias del patio, pero adentro, todo era sombra. Mari, mi hija, estaba parada al lado de la mesa, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el piso. No se atrevía a verme directamente. A su lado, Rafael, Mayono, se recargaba el marco de la cota con esa sonrisa, tosida tantas veces había visto cuando corrió con las celeras con la soya. Tenía en la mano una cerveza fría. Aunque aún no eran ni las 11 de la mañana, mam, Dayoma, con voz baja ya escuchaste a Rafael. Ya escuchaba, sintiendo cómo mis manos empezaban a temblar, pero no por miedo, sino por rabia contenta. Me quedé a unos segundos mirando la mesa. Esa misma mesa de madera había comprado con los ahorros de toda una temporada vendiendo tamales, guayatol en el mercado de los domingos. En esas 4 tablas gastadas, había servido comida a mi familia durante décadas. Y ahora me pedían, saber, pues, está bien, les dije al fin, con un tono que hasta a mí me sorprendió, calmado, firm, sin gritos ni lágrimas. Esas son las reglas. Me voy. Rafael soltó una risa corta, como si no me creyera. ¿Y a dónde va a ir, doña Cap? Usando ese tono burlón que envenenaba cada palabra. No respondí. Me di la vuelta. Fui a mi cuarto y empecé a meter mis cosas en la maleta vieja de cuero que guardaba debajo de la cama. El chirrido de la cremalera llenó el silencio de la casa. Doblaba despacio cada blusa, cada falda, como si cada prenda fuera un recuerdo vivo. El vestido de flores que usé en el bautizo de mi primer nieto. La blusa blanca bordada que mi difunto esposo me regaló en un aniversario. En la mesita de noche, el portarretratos de nuestra boda me miraba. Él, con su sombrero de ala ancha y su sonrisa tímida. Yo, con mis 20 años y los sueños por delante. Acaricié el vidrio con la yema de los dedos. Vi yo. Creo que hoy sí me toca ser fuerte, pensé, mientras guardaba un rebozo que había heredado de mi madre. Escuché los murmullos en la sala. Rafael hablaba en voz baja, pero su tono era áspero, impaciente. Marisol respondía con un hilo de voz. No intentaban detener, no me pedían que reconsiderara. Serle Lalita. Tomai bozo y cruki, pasilo sin mara atas.
el que la del mío dio mi golpe al celer. El olor a tortillas recién hechas venía de la casa de doña Lupita, mi vecina de toda la vida. Ella estaba barriendo el banco de agua, o verm con la malita, de Jedi mover la escoba, y dinde va, comadre, pregan, con el señor Francido. ¿A dónde Dios me lleve? Lupita le responde, intentando. Pero mi voz se quebró. No quise explicar nada más, no todavía. Camé hasta la parada, camín con el corazón jaco un nudo. Cada paso me alijaba, de la casa donde había creado a mi hija. Pero también de la humiliación que acababa de vivir. Esa tarde llegué a una pensión sencilla, cerca del mercado. El cuarto era pequeño, con una cama individual y una ventana que daba a un callejon estrecho. No había lujos, pero había paz. De allí la malita, junto a la cama me senté un momento, escuchando el murmullo distante de Ligen comprando frutas. Pregunté a un vendedor y elotes esa noche, mientras cenaba un plato de sopa de fideos que me preparó la dueña de la pensión. Tomé una decisión. No iba a quedarme cruzada de brazos. Rafael y Marisol habían olvidado quién soy, pero yo no lo había olvidado. Y así, con una hoja en blanco y un bolígrafo prestado, empecé a escribir la lista de todo lo que tenía que hacer para recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad. Esa noche casi no dormí. La luz amarillenta del farol en la calle se colaba por la ventana, dibujando sombras largas en la pared. Afuera, el mómulo de la ciudad se fue apagando poco a poco. Hasta queda solo sonido de un paroledrando a olillos y tic-tac, tic-ani, vision vi reloj de per. La maleta estaba a los pies de la cama. Como un cofre lleno de recuerdos que no me dejaban en paz, me quedé viéndola, pensando en todo lo que había guardado dentro sin darme cuenta. No hablo de ropa, sino de historias. Al amanecer, cuando el aroma del café de ola recién hecho lió desde la cocina de la pensión, me levanté, abrí la maleta despacio, como si fuera a despertar fantasmas. La primera prenda que vi fue una blusa blanca, bordada con flores de colores vivos. La que concretó. La había usado el día que Marisol cumplió 15 años. Ese día preparé pozole y tostadas para toda la familia. La casa llena de risas y música de mariachi. Me acordísimo ella llevaba en su vestido rosa, con una corona de flores. Guaidísimo yo, pensaba nada, ni de poder romper el lazo entre madre y hija. Debajo estaba el rebozo de mi madre, de lana suave y gastada por el tiempo. Con ese rebozo me cubrí cuando nacieron mis hijos. Con él me protegí del frío en tantas madrugadas en el tianguis, vendiendo tamales de rajas con queso y de mol. El olor a maíz cocido y a hojas de plátano todavía parecía atrapado en sus fibras. Luego encontré un álbum de fotos. De esos con pillígenas, cunetas de papel donde se encallaban las fotos. Las primeras imágenes eran en blanco y negro. Mi boda, mi esposo sonriéndome. Yo con un vestido sencillo que me cosió mi tía. Nos casamos en la iglesia del pueblo, con las campanas repicando y las calles adornadas con papel picado. No tenemos mucho dinero, pero tenemos unos, y eso pareció suficiente. Pasé las páginas, vi fotos de Marisol de Nina, con su uniforme escolar, abrazando a su perro Chispa. En la playa de Acapulco, jugando con la harina. En Navidad, abriendo regalos junto a un árbol adornado con luces y esferas que yo misma había pintado. Un nudo me apretó la garganta. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo dejamos de ser equipo, de cuidarnos mutuamente? Recuerdo la primera vez que me pedí ayuda para pagar la renta. Rafael estaba sin trabajo. Yo, sin pensar, vendí mis joyas para evitar que los desalojaran. Después vino lo del coche, el préstamo para su boda, el dinero para la entrada de la casa. Y siempre lo mismo. Mam, te lo vamos a devolver pronto. Nunca. Cerré el álbum y lo dejé sobre la cama. Mis manos temblaban un poco, pero mis pensamientos estaban claros. No me iba a dejar consumir por la nostalgia. Los recuerdos eran importantes, pero no podían ser cadenas que me ataran al pasado. Tomé una libreta que me prestó Doña Rosario, la dueña de la pensión. En la primera página escribí, con letra grande, plan para recuperar mi vida.
Tibal, haz una lista. Ir al banco y revisar todas mis cuentas. Cutar a Marisol y Rafael de mis tarjetas y seguros. Hablar con el licenciado Ortega sobre mis derechos sobre la casa. Reunir pruebas de las dudas y malas acciones de Rafael. No dijar que le lastima a mí, detenga. Mientras, escuché la voz de doña Rosario llamándome desde la cocina. Doña Cap, ahí está el desayuno. Guardé la libreta y bajé. En la mesa haba anda, pleito de chalacuas con salsa verde, espobreros con fresco. El aroma me recordó las mañanas de domingo en mi casa, cuando cocinaba para todos y escuchaba la radio con canciones de José Alfredo Jiménez. Rosario le di, sonriendo popó, ándele, coma, que necesita fuerzas me contesta. Y si quiere, luego la acompaño al banco, acepte su oferta. En el fondo, agradecía no estar completamente solo. Esa mañana, mientras caminábamos hacia el centro, el sol iluminaba las fachadas coloridas de las casas, las ventanas llenas de macetas con geranios y bugambilias. La vida seguía, aunque yo sintiera que la mía había dado un vuelco. En el banco, la joven Jeremy Mir, sorprendida cuando le pedí eminar a Marisol y el de mis cuentas. Digo, se prego, mis cagra conca, mirispa, formidakimel, kem cabina. Y con cada tramite sentí que recuperaba un pedacito de mí al salir. Me encontré con Do Lupita en la plaza. Levaba una canasta de pan dulce y mi salad con un abrazo fuerte. Ya me contaron lo que pasó, Carmen, dijo con voz suave. Si necesita, aquí estoy. Comadre. Pero esta vez lo voy a arreglar, yo le contesté, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Esa noche, de regreso en mi cuarto, abrí de nuevo la maleta. Metí el álbum y el rebozo a fondo, como gando fuese parlo, cuvinna. Cerré la cremalera y me quedé mirando por la ventana, allá afuera. La luna llena iluminaba el callejón, y yo pensé, esto apenas empieza. Al día siguiente me desperté antes que el galo de la casa vecina. La madrugada todavía estaba fría. Y el aire olía a pan recién horneado de la panadería en la esquina. Encendí la picuila lámpara, junto a la cama by apa, la libreta donde había escrito mi plan. La letra de ayer, firme y grande, me devolvió el valor. Plan para recuperar mi vida. Ese día tocaba cerrar puertas. Puertas que yo misma había dejado abiertas por años, creyendo que así cuidaba a mi familia. No me di cuenta de, al hacerlo, también me estaba perdiendo a mí misma. Lo primero fue llamar a la aseguradora para sacar a Marisol y Rafael de mi póliza. La señorita que me atendió sonaba amable, pero noté la sorpresa en su voz. Dice que el cambio sí inmediato. ¿Será? Milla, yo mismo le contesté, sin chubar. Colgo y sentí un alivio extraño, como cuando uno termina tarea pendiente y hesinos. Revisé mi estado. Rafael había sido usuario autorizado en una de ellas desde hace años. Tras años de compras, cuyo nunca hais, ropa cara. Cenas en restaurantes donde han platilo quiesta, lo que yo gastaba en una semana de mercado. Llamé al banco. Quiero cancelar todos los usuarios adicionales de con voz firme. Sí. Esto implica que los tendrán que solicitar sus propias líneas de crédito. Así es interrumpo. Ahí esta vez. Culas paginalos. Mientras escuchaba el sonido, las teclas y el clic finocu confirmaba los cambios. Me vi a mí misma. En el changues. Vendiendo temas de mol y de rayas con quiso. Guardando piso por piso por si Marisol lo necesita. Y sí, lo necesita. O más bien, lo tomó como costumbre. Guardé todos los comprobantes en un sobre manila y los metí en mi bolso. Iba a necesitar prueba, porque conocía a Rafael. Era capaz de decir que todo lo que ese fue por gusto, que nunca me pidió nada. No, esta vez iba a tener cada recibo, cada firma, al mediodía. Me senté en la plaza central con un café de ola, los portes Davidson, y el momodo fuente me ayudaba a pensar. Desde ahí veía la iglesia, sus campanas marcando las horas. La gente pasaba, madres con niños, ancianos tomando brazos. Vendela. Yo me sentía invisible. Y al mismo tiempo, más presente que nunca. Fue entonces cuando vi a don Ernesto, el cajero del banco donde tuve mi cuenta por más de 20 años.
Si me acercó con una sonrisa. Dolekam. Mi di gasto verle mi dillo, estrechando más. Así viviendo en la casa de la calle Hidalgo. Ya no, Ernest, las cosas cambian. Me miro serio. Pues tenga cuidado con su yerno. Me legran rumores de tienda con deudas grandes. Hay que ha intentado pedir préstamos a nombre suyo. La advertencia me quedó como un balde de agua fría. Agradecí y me despedí, con el corazón acelerado. Sal o decía en esto era cierto. Rafael no solo me guardia fuera de la casa. Cuela cuidados con todo. Regresé a la pensión y saqué mi celular. Llama licenciado Ortega, un viejo amigo de mi difunto esposo. Licen, necesito hablar con usted sobre mi casa. Sobre mi yerno Lidaich. Venga ya, doña Cap. Entrega todo lo que tenga, respondí con voz grave. Esa noche, mientras cenaba un plato sencillo de frijoles de la olla con tortillas recién hechas, pensé en todas las veces que abrí las puertas de mi vida para que Marisol y Rafael entraran. Les di confianza, té, comida, dinero, hasta mi paz. Y ahora entendía que había llegado el momento de cerrar cada una de esas puertas, aunque me doliera. Miré por la ventana de mi cuarto, en la cual unos niños jugaban a las escondidas. Una señora vendía elotes en un carrito, y el olor a maíz y mantequilla me envolvió por un momento. La vida sigue, Carmen mi dais, pero esta vez, la vas a ver tu manera. Me acosté temprano, con la maleta a un lado, lista para el día siguiente. Mañana va a empezar la verdadera batalla. Y yo pensaba darla con la frente en alto. La mañana siguiente amanecí tibia, con anciano despechado, cotillaba ver las montañas a lo lejos. El aire olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido de madrugada. Salí temprano de la pensión, con mi bolso colgado al hombro y el sobre manila con todos mis papeles bien guardado. El despacho del licenciado Ortega estaba en el centro del pueblo, a un costado de la plaza principal, en una casona antigua con paredes color crema y portón de madera. Al entrar, el aroma a papel que me envolvía, el licenciado, un hombre alto, de cabello sobre gafas, me recibió con un abrazo. Dolekam. Sentís por favor mi dillo. Silando una silla frente a su escritorio. Cuémeto. Le relaté lo que había pasado, el ultimátum de Marisol, la actitud de Rafael, las deudas, los rumores que había escuchado en el banco, mientras él tomaba notas y revisaba mis documentos. Cuando se quitó las gafas y me miró serio. Esto es grave, doña Cap. Si lo que dice don Ernesto es cierto, su yerno podría estar usando su nombre para pedir préstamos. Si intenta quedarse con la casa, necesito ahorrar. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Primero, asegurarnos de que la propiedad esté a su nombre y que no haya documentos falsificados. Interpone medidas legales para protegerla. Hizo una pausa a recopilar testimonio. Mi cuerpo pensativa. En un pueblo como el nuestro, las palabras violan pido que el viento. Y a veces, el viento trae verdades escondidas. Al salir de la oficina, caminé por los portales de la plaza. La vida del pueblo estaba en pleno movimiento. Los niños saliendo de la escuela con sus mochilas grandes, las señoras en el mercado comprando jitomates y cheles, los vendedores ofreciendo pan dulce. Me detuve en el puesto de doña Lupita. Estaba vendiendo tamales de elote y de mol, como cada jueves. Al ver mi sonor, pirosas ollas refugiaban preocupése. Carmen, comadre. La gente anda hablando, me dijo en voz baja, mientras me daba un tamal envuelto en hoja de plátano. Dicen que Rafael debe dinero en la cantina, en la ferretería, hasta al de la carnicería. Y que has unos intenti vende unas herramientas que ni siquiera eran sayas. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero cada nuevo rumor era una pieza más del rompecabezas. Sigo caminando me encontré con don Tomás, el carnicero. Me saludó con un apretón de manos y me jaló hacia un lado. Doña Cap, discúlpeme que me meta, pero su yerno vino a pedirme un préstamo. Me dijo que usted lo respaldaría. Yo no le di nada, pero me pareció raro. Lo agradecí y seguí mi camino, sintiendo que el aire se volvía más pesado.
No era solo mi casa lo que estaba en riesgo. Rafael estaba usando mi nombre, mi repo, como moneda de cambio. Por la tarde, decidí pasar a la iglesia. El padre Esteban me recibió con su sonrisa de siempre. Pero cuando le conté lo que pasaba, su expresión, hija, yo también he escuchado cosas. Rafael ha estado faltando a sus compromisos en la comunidad. Y algunos feligreses me han dicho que lo han visto en la casa de apuestas de San Miguel. El eco de esas palabras retumbó en mi cabeza mientras regresaba a la pensión. Caminé, observando las fachadas coloridas de las casas, los balcones con bugambilias y geranios. Todo parecía, pero yo sentía que el pueblo entero estaba hablando. Un pedazo de verdad. Esa noche, mientras cenaba un plato de arroz con leche que me preparó doña Rosario, pensé en cómo las voces del pueblo podían ser un arma. En manos de cucar, eran chismes cuadestro. Pero en mi caso, podían ser la clave para demostrar quién era Rafael en realidad. Me fui a tomar como una decisión firme. Si el cuore la jugar sucio, yo usa la verdad. O la verdad a cui no se escondía. Si gritaba en la plaza, mañana empezaría a juntar esas voces, una por una. Amanecí con la determinación apretada en el pecho. El aire de la mañana estaba fresco y olía a tortillas recién hechas, mezclado con el aroma dulce de las conchas que salían del horno de la panadería. Mientras me peinaba frente al espejo, pensé en todas las voces que había escuchado el día anterior. No eran simples rumores, eran halosco. Salo segula. Mi lavalan al corazón de la mentira de Rafael. A media maná. Mi presente en el bancón siempre había manchado mis cuentas. El gerente, don Ale, me recibió con un gesto cordial. Lo conozco desde que era un joven callero, doña K. ¿Qué la trae por aquí tan temprano? Pregunto mientras me invitaba a sentarme. Necesito revisar todos mis registros, Ale. Y también saber si alguien ha intentado usar mi nombre a pedir préstamos, le dije, mirándolo directo a los ojos. El hombre suspiró. Se acomodó las gafas y comenzó a teclear en su computadora. Pasaron unos minutos en silencio, interrumpidos solo por el golpeteo de las teclas. Ocurre algo extraño. Es 3 meses, alguien presenta una solicitud de crédito hipotecario, pero fui rechazada por falta de documentos. La forma es, volteó la pantalla hacia mí, muy parecida a la suya. Pero no es la misma. Al ver aquella firma falsa, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había duda. Rafa intentando robar, no solo con palabras, sino con papeles falsos. ¿Y quién tramitó? Preguntó, con la voz más serena que pude. No puedo decirle el nombre completo sin una orden. Pero le diré que vino con un hombre de su familia. Otto, morí, con bigotado. No necesitaba más pistas. Era él. Guardé la copia que me imprimió don Alejandro y me fui directo a la oficina del licenciado Ortega. Cuando vi el paper, Francia Alcino, esto es prueba de falsificación. Con esto podemos iniciar un proceso legal por intento de fraude. Pero quiero que tenga cuidado. Hombres, cuando se sienten acarreados, son capaces de cualquier cosa. Hacen, sintiendo el peso de sus palabras. Y sin embargo, dentro de algo parecido a la esperanza empezaba a encenderse. Por la tarde, decidí seguir otra pista. Fui a la casa de apuestas de San Miguel, un lugar que mi difunto esposo detestaba. Allí conocí a don Julián, un viejo amigo de mi hermano, que trabajaba como vigilante. Carmen, ¿qué haces por aquí? Preguntó. Sor, busco info. Creo que me la puedes dar. Nos sentamos en una mesa del rincón. Julián bajó la voz. Rafael vin seguir. Juega sobre todo al póker. Últimamente ha perdido. Y le debe a más de uno aquí. Yo calculo que sus deudas pasan de los 300,000 pesos. Esa cifra me gop como an, le drilló. Tan. Y todo este tiempo había ido el descaro de exigirme más dinero. Esto me ayuda, Misty loco Crisley Dodge. Aprendo el maná. De regreso a la pensión, sentí que el aire del atardecer era distinto. Las campanas de la iglesia sonaban llamando a misa, while las bugambilias en las perillas perchin mías rojas cunanca. Levaba en mi bolso las pruebas que necesitaba, la falsificación y los testimonios. Esa noche, en mi cuarto, extendí todo sobre la cama. Copias,
papeles. No. Era como ver un mapa de traiciones dibujado con tinta y recuerdos. Me quedé un largo rato mirándolo todo, sintiendo que la verdad, por dura que fuera, me estaba dando fuerza. Cerré los ojos y recordé las palabras de mi madre. Ella, la mentira siempre camina rápido, pero la verdad siempre lega. Y yo sabía que la verdad estaba a punto de legar. Mañana iría al juzgado con el licenciado Ortega. Y cuando lo hiciera, Rafael se daría cuenta de que la mujer que él creía débil había vuelto a ponerse de pie, amanecía antes que el sol. El canto de los galos en las casas cercanas se mezclaba con el repicar lejano, campanas de la iglesia anunciando la misa de 6. Me puse mi blusa blanca bordada y un rebozo azul marino que siempre usaba en los momentos importantes. No era por vanidad. Era como ponerme una armadura tejida con la paciencia y la fuerza de las mujeres que vinieron antes que yo. El licenciado Ortega me esperaba en la entrada del juzgado. Vestía su traje gris claro y sostenía una carpeta gruesa bajo el brazo. Doña Cap, prego, mezco nanca, laicen. Hoy no vengo a pedir. Vengo a defender lo que es mío. Entremos al efat. Un lugar de perits altas. Hola people villoai. Piso de moseco gastado. Por el paso de los hinos. La secretaria nos indicó una sala pequeña donde el juez recibiría la denuncia. El licenciado presentó las pruebas. La copia del intento de crédito con mi firma falsificada, los testimonios de vecinos y comerciantes, y un escrito con mi declaración. El juez, un hombre de rostro severo, revisó cada. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo finalmente. También podemos emitir una orden de restricción para que esta persona no se acerque a usted ni a su propiedad. Sentí un peso levantarse de mis hombros. No era victoria todavía, pero era el primer paso para recuperar mi dignidad. Firmé cada hoja con mano firme, sintiendo que con cada trazo cerraba una herida. Al salir, el licenciado me aconsejó: Doña K, prepare. Él no va a quedarse quieto. Y puede que intente manipular a su hija. Ya lo ha hecho antes. Pero esta vez no voy acá, respondí. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a la pensión, pasé por el mercado. El aire estaba lleno de olores, bandos recién horneado, carne asada chisproteando en un como, flores de sempasquil cuna, señora vendía en cubetas de plástico. Me detuve en un puesto de quaise de las apetiti, me di flor de calabaza con queso oaxaca. El sabor me recordó las ferias del pueblo, cuando mi esposo aún vivía y bailábamos bajo las luces de colores. Con la barriga y el corazón un poco más lenos, regresé a mi cuarto. Allí me esperaba doña Rosario con una carta que había legado. Era de Marisol. La abrí despacio, sintiendo un nudo en la garganta. Mam, no entiendo por qué haces esto. Rafael dice que lo estás difamando. Si tienes problema, podemos hablarlo en familia. Cerré la carta y suspiré. No había una sola palabra de disculpa, solo excusas y Era el mismo juego de siempre. Esa noche, decidí que si quería justicia, también tendría que poner mis límites con Marisol. La amaba, claro que sea. Pero el amor no podía seguir siendo una cadena que me atara a la injusticia. Al día siguiente, el licenciado me llamó para avisarme que la orden de restricción estaba lista. Rafael no podía acercarse a menos de 500 metros de mí ni de mis propiedades. Si lo hacía, iría directo a la cárcel. Cuando recibí el documento en mis manos, lo miré como si fuera un escudo. No era solo un pep. Era la prueba de que yo todavía podía defenderme, de que no estaba condenada a ser víctima. Esa tarde, me senté en la plaza con un café de olla y vi cómo la vida del pueblo seguía su curso. Los niños jugando a la pelota, las señoras platicando en las bancas, el vendedor de nieves cantando su pregón. Me sentí parte de todo eso. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Pero también sabía que la calma no iba a durar. Con Rafael acorralado, su siguiente movimiento podría ser el más peligroso. Y yo tenía que estar lista. No pasa más de una semana desde que me entregaron la orden de restricción cuando Marisol apareció en la pensión. La vi desde la ventana, caminaba con la cabeza agachada y elevaba un vestido sencillo de algodón color crema.
Perichalkensa. Me se toca. Con las otras marcadas. Por un segundo. La madre ven, me sentí anteron fuerte en el paco. Pero me obligué a mantener la calma. Golpeó la puerta suavemente. Mam. Soy yo, dijo con voz baja. A ver. Pero me quedé en el marco, sin invitarla a pasar. ¿Quieres, Mari? Prepun. Procurando que mi voz no sonara ni dura ni blanda. Ella levantó la vista y vi que sus ojos estaban húmedos. Mam, estoy embarazada. Y una lágrima rodó por su mejilla. Y el doctor dice que puedo perder al bebé si no me cuido. Me quedé en silencio unos segundos. Dentro más, dos fuerzas peleaban. La ternura por mi hija y la sospecha que ya se había instalado desde hacía tiempo. ¿A qué esperas que haga yo? Prepun. Rafael no tiene trabajo. Los cobradores no nos dejan en paz. Y yo no puedo con todo soloso, levándose una mano al vientre. La obsené, algo no encajaba. Ya fuiste al médico, quise saber. A la clínica de la doctora Ramírez. Tengo cita la próxima semana. Yo conocía a la doctora Ramírez. Mi difunto esposo y yo habíamos acudido con ella varias veces. Está bien, mija. Yo misma voy al para ver si me puedo ayudar con los gastos médicos litigios. Y no te timo en live par periodo incomodidad cruz por su rostro. Cuando Marisol se fue, marqué al consorte. La enfermera me dijo que no había ninguna cita registrada a nombre de mi hija. El golpe de realidad me dejó fría. No solo era una mentira calculada para tocar donde más me dolía. Mi amor de madre. Esa noche casi no cené. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo las luces del mercado apagarse poco a poco. El eco de las palabras de mi madre resonaba en mi cabeza. Hija, el amor también necesita límites. O se vuelve un lazo que ahorca. Al día siguiente, fui a la iglesia a hablar con el padre Esteban. Él escuchó en silencio y luego dijo: Carmen, el perdón no significa permitir que te sigan lastimando. Sai el que reconciliar. Tendrá que hacerlo con la verdad. Salí del templo con el corazón pesado, pero también con una claridad nueva. Marisol no vendrá con disculpas, sinceras mientras Rafael siguiera a su lado y siguiera dictando esas palabras. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza, escuché a unas señoras comentar en voz baja que Rafael había estado diciendo que yo estaba perdiendo la razón y que todo lo que hacía era porque alguien me estaba manipulando. Sentí la sangre hervir, pero no me detuve. Quermentar su me daba razones para mantenerme firme. Regresé a la pensión y saqué mi libreta. En una hoja nueva escribí: no ceder al chantaje emocional. No abrir la puerta hasta coger verdad. Me prometí que si Marisol volvía, la recibiría con los brazos abiertos. Pero solo si legaba sola y con la verdad en la boca. Debía proteger mi paz como quien protege la última vela encendida en medio de la tormenta. Porque ya había aprendido que la manipulación no siempre lega con gritos y amenazas. A veces lega con lágrimas y palabras dulces. Yo no iba a querer otra vez. Das incurenan pueblo chico, las noticias viudas. Y cuando viento trele, verdad, no he perdido ni puerta, cual ley te tenga. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero de pronto sentí que todo el pueblo ya sabía mi historia. No porque yo le hubiera contado, yo apenas había compartido unas cuantas palabras con gente de confianza, sino porque las voces de las que te hablé antes comenzaron a entrelazarse, a formar un coro que ya no podía ignorarse. Onana. Alía marcado por unas calabacitas tiernas. La señora de las flores me detuvo. Doña Cap, qué valor el suyo. Ya era hora que alguien le pusiera un alto a ese Rafael. Todos sabían. Pero nadie decía nada, me dijo mientras me entregaba un ramito de cempasúchil. En la carnicería, don Tomás me guiñó un ojo. Ya me enteré que el juez le dio la razón, doña Cap. Si necesita que yo declare lo que sé, cuente con. Hasta el muchacho de la tienda de abarrotes, que apenas me conocía, me dijo en voz baja mientras me daba las tortillas: sí, mi tío trabaja en la cantina y dice que Rafael anda desesperado, que hasta intentó empeñar un reloj que no era suyo.
Cada comentario era como una pieza más que encajaba en el rompecabezas. El lo más curioso era, en lugar de sentir vergüenza, porque todos supieran mis problemas, siento orgullo de que mi verdad, aunque lo estaba inspirando a otros a no quedarse calados. Anatar. Mientras tomaba café de ola en la plaza, si mi sacerdote Lupita, con un par de mujeres mías, Carmen, nosotras hablamos con el padre Esteban. Queremos que sepa que si necesita apoyo, ahí está. Y si es hombre intenta acercarse, no estar sola. Les di las gracias con un nudo en la garganta. El sol del atardecer pintaba de oro las fachadas y yo sentía, por primera vez en mucho tiempo, no estaba luchando sola. Claro que Rafael también se dio cuenta. Comenzaron a llegarme recados indirectos. Que estaba diciendo que yo quería poner al pueblo en su contra, que todo era un malentendido. Pero las caras de la gente cuando lo veían lo delataban. Ya no lo miraban igual. Donde antes había sonrisas y apretones de mano, ahora había silencio y miradas esquivas. Un día, mientras esperaba mi turno en la panadería, escuché a dos hombres hablando cerca de mí. Ese Rafael ya no levanta cabeza. Los proveedores no le fían ni un peso, pues que trabaje como todos, pero no. Él quería vivir de la suegra. No pude evitar una sonrisa leve. No de burla, sino de satisfacción. Era como si el mismo pueblo se hubiera convertido en un muro entre él y yo. Por la noche, desde la ventana de mi cuarto, veía las luces del centro, parpadeaba y escuchaba música de mariachi a lo lejos. Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Antes me sentía sola, invisible. Ahora sabía que tenía una comunidad detrás. Y en el fondo, la cooperación social sería más fuerte que cualquier documento legal. Porque en un lugar como este, cuando el pueblo se levanta, no hay mentira que pueda sostenerse. Esa noche me dormí con una sensación nueva. La de que la justicia ya no era solo mía, era nuestra. Era domingo. El cielo amaneció claro. Y el repicar de las campanas de la iglesia resonaba por todo el pueblo. Me levanté temprano, como siempre. Y me puse mi falda larga color vino y una blusa blanca bordada a mano. Sobre los hombros, mi rebozo azul marino. No iba a misa para mostrarme, iba para agradecer. Agradecer que seguía en pie, que la verdad se estaba abriendo camino. Ante un templo ora incienso me envolví. La luz del sol atravesaba los vitrales, pintando de colores las paredes. Me sentí en mi banca habitual, a la mitad de la nave, donde podía ver al altar sin estar demasiado cerca. Saludé con un leve gesto a doña Lupita y al padre Esteban, que se preparaba para comenzar la misa. Todo transcurrió con normalidad gesta. Antes de la homilía, el padre Esteban hizo una pausa guayo. Hermano, hoy tenemos algo importante que escuchar. Una de nuestras feligresas ha pedido unas palabras para la comunidad. Y entonces la vi. Mari caminaba por el pasillo central con la cabeza baja, las manos juntas frente a ella. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido. Mi cuí helada. No sabía qué iba a decir, pero sentí que mi corazón latía más fuerte. Se paró frente al altar y respiró hondo. Su voz temblaba al principio. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado cosas sobre mí y sobre mi esposo, Rafael. Algunas son ciertas y otras también dijo. Yo murmullo recorrió el templo. Mamá, doña K, nos ayudó toda la vida. Nos dio techo, comida, dinero, todo, y nosotros no supimos agradecer. Algunas personas hacen en silencio. Marisol tragó saliva y continuó. Hace una semana, cuando mi mamá no quiso obedecer lo que Rafael le pidió, yo le di un ultimátum. Hazte lo obedeces o te vas. Nunca pensé que se iría, pero lo hizo. Y eso me abrió los ojos. Su voz se quebró. El padre Esteban le puso una mano en el hombro para darle fuerzas. Sé que hemos mentido, que Rafael le ha hecho daño, y que yo lo permití. Hoy quiero decirlo frente a todos, porque mi mamá merece respeto. Y porque ya no quiero seguir viviendo así. Un silencio pesado llenó la iglesia. Yo sentía una mezcla de emociones, dolor, alivio y una tristeza profunda. No loré, no todavía. Cuando tú, Marisol siguiera Heshieme.
Su mirada buscaba la mía. Pero yo no me moví de la banca. Mam, lo siento, susor. Me puse de pie despacio y caminé hacia ella. La miré los ojos. Las palabras son un comienzo, mija. Pero ahora necesito ver actions lidach. Con voz firme pero sin dureza. Ella, con lágrimas cayendo por sus mejillas. El padre Esteban cerró la intervención con una oración breve, y la misa continuó. Al sailor. Mucha gente si me hacers. Me daban la mano, me abrazaba. Me decían que tenía fuerza, que era ejemplo. Doña Lupita me susurró. Ya ve, comadre. Cuando la verdad sale a la luz, hasta los corazones más cerrados se abren un poquito. Me quedé en el atrio un rato, viendo cómo Marisol hablaba con algunas personas. No me las. Sabía, si de verdad quería recuperar mi confianza, tendría que demostrarlo día tras día. Mientras caminaba de regreso a la pensión, con el sonido de las campanas despidiéndome, pensé, el perdón no se da en un solo momento, es un camino. Hoy apenas hemos dado el primer paso. Pasaron unas semanas desde aquella misa. Marisol me visitó un par de veces, siempre, sin Rafa. Me hablaba con más calma, sin Rod. No le abrí la puerta de par en par, todavía no. Le dejaba entrar a tomar un café, platicamos. Pero yo misma marcaba la hora de despedida. El corazón de madre es terco, pero también aprende. Mientras tanto, el proceso legal contra Rafael seguía su curso. Con la orden de restricción y las pruebas en manos del juez, él ya no podía acercarse. Escuché que había dejado el pueblo para evitar a sus acreedores. No sentí alegría ni tristeza, solo una especie de alivio silencioso, como cuando una tormenta se aleja y deja el aire limpio. Fue entonces cuando tomé una decisión: vender la casa de la calle Hidalgo. Ya no la veía como mi hogar, sino como un lugar lleno de recuerdos que necesitaban descansar. Con la ayuda del licenciado Ortega, logré venderla a una organización que ofrecía vivienda a familias de veteranos. Cuando firmé los papeles, sentí que algo se cerraba al mismo tiempo. Algo nuevo se abría. Con el dinero de la venta, compré una pequeña cabaña junto al lago, a unos kilómetros del pueblo. Era modesta, paredes de adobe, techo de teja. Una pequeña terraza que daba al agua. Desde al amanecer, se veía cómo el sol pintaba el lago de dorado y las garzas volaban bajo, rozando las Los primeros días en la cabaña fueron extraños. Me despertaba esperando escuchar el ruido de la calle Hidalgo, el paso de la gente, el repicar de las campanas. En cambio, solo había el canto de los pájaros, el murmullo del agua, por las noches, el coro de grillos. Al principio me sentí sola. Pero poco a poco entendí que eso no era soledad, era paz. Me dediqué a cosas que había dejado olvidadas: bordar serviletas con flores de cempasúchil, hornear pan dulce, preparar atole para las tardes frías. A veces iba al pueblo a vender el mercado, no por necesidad, sino para conversar con la gente. Siempre había alguien que quería saber cómo iba todo y me regalaba una sonrisa sincera. Un domingo, el padre Esteban me visitó. Trae una bolsa con temas. Why me dijo: Carmen, algunos de los veteranos quieren conocerla. Dicen que su casa es un regalo de Dios. Lo invita a pasar. Why nos sentamos en la terraza. Viendo el ego, padre. Yo solo quise que esa casa sirviera para algo bueno, respondí. No guardo rencor. Y no, esa tarde, mientras el sol se ocultaba y pintaba de naranja las aguas tranquilas, me di cuenta de que mi vida había cambiado por completo. No era la misma mujer que salió de su casa con una maleta vieja. Ahora sabía poner límite, sabía decir que no, y lo más importante, sabía que mi valor no dependía de lo que hiciera por los demás, sino de lo que era como persona. A veces Marisol me escribe cartas. Me cuenta que está trabajando, que está pagando sus propias cuentas. No sé si algún día volveremos a tener la relación de antes, pero sé, al menos, hemos dejado de lastimar. Ahí soy es un comienzo. Si estás escuchando mi historia, quiero decirte no tengas miedo de cerrar puertas. A veces, para cuéntalelas. Escuchar con algunas cosas si cuiden a fiora. El amor verdadero
no exige que te pierdas a ti mismo. El amor verdadero te acompaña, te respeta y te cuida. Ahora, cada mañana, me siento en la terraza con una taza de café de ola, viendo cómo el día nace sobre el lago, y pienso, aunque la vida me quitó mucho, también me dio la oportunidad de empezar de nuevo, porque siempre hay un nuevo amanecer.